el 13 y el 14 para entrar en calor y de presencia. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Que era lo que le decía, ¿qué significa la palabra sellado? Hace 8 días la noción, ¿no? ¿Qué significa sellado? ¿O por qué sellado? ¿Qué es sellado? Vuelvo y repito. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Sellados con quién? Con la presencia divina de la promesa. O sea, yo fui sellado, tú fuiste sellado, estamos aquí. ¿Cierto? Como me dijo Olga, pero nosotros no sabemos si... Bueno, yo puedo mirar el corazón si se sabe sellado o no, pero dice aquí la escritura que yo fui sellado. ¿Y qué es sellado? Dice que fui sellado con la presencia divina. Dice, repite ahí para adelante, que es las arras de nuestra salvación. Entonces, para ustedes que son tan jóvenes, antiguamente, cuando se hacía un negocio, se hacía un arra, las arras, ¿cierto? Entonces uno decía, esas son las arras de un negocio, si usted se echa para atrás, usted pierde eso. Pero acá Baruj ha dejado las arras, que es la presencia divina, que son las arras, el anticipo de ¿La nuestra... garantía? Sí, correcto. De nuestra salvación. O sea, dentro de mí está la presencia divina y eso me hace a mí una certeza. ¿Y cuál es la certeza? De que soy una persona salva. ¿Sí? No ando con la dualidad del mundo de que si soy salvo, me voy para el infierno, no, no, salvo. No, no, porque por mí ya pagaron. Y yo no creo que acá Baruj coge algo, haga algo así representativo. Coja las monedas y las quite y ya no lo vendo. No, 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 yo ya fui comprado. ¿Sí o no? Yo ya fui comprado. Entonces, si ya fui comprado, ¿cómo puedo ser otra vez vendido? Eso es imposible. En él también, él es, digamos, que es las arras, el anticipo de nuestra salvación. Eso para mí es una garantía. Hasta, ¿qué cosa? La redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, hasta que se nos venga el paquete completo. O sea, eso es unas arras, un anticipo. ¿Sí? Versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra emuná en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Adón Yeshua, el Padre de gloria, para que el Dios de nuestro Adón Yeshua, el Dios, lo determina, para que el Dios de nuestro Adón, o sea que, ¿qué está diciendo ahí? Para que el Dios de nuestro Adón Yeshua, Pues que Jesús está por debajo de Dios. ¿sí? Dice, para que el Elohim de nuestro Adón Yeshua, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación. O sea que Pablo, miren a lo que se dedica. Pablo ora por los hermanos, cualquiera que sean, los que están en Filipos, en Éfeso, en Tesalónica, y ora no para que tengan abundancia de billete, bueno, no sé, para que sean sanos de la úlcera, sino lo primero que lo ora, su esencia, es para que Dios derrame un espíritu de ciencia, de sabiduría y conocimiento. Vuelvo y leo. Dice, perdón, y de revelación. Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento. Sabiduría y revelación. O sea, él no ora para que tengan grupos de alabanza, grupos... No, no, no. Dice, yo oro y me acuerdo de ustedes en mis oraciones. ¿Sabe para qué? Para que Dios Baruj derrame un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Eso qué quiere decir? Que la revelación por la que Pablo está orando es una revelación que viene de ¿dónde? Pues de los cielos. De los cielos. Cuando la sabiduría es terrenal, ¿qué pasa? Destructivo, ¿no? Yo creo que leímos un texto por ahí, que tú lo leíste un chaval, que hay una sabiduría que es de tipo diabólica y que es terrenal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir una sabiduría diabólica? Que es una sabiduría terrenal. Entonces, por ejemplo, Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. esta sabiduría, discúlpame, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino una sabiduría ¿cómo? Terrenal. Normalmente la escritura, ¿cómo se lee?
Pues terrenalmente. ¿Por qué mi insistencia siempre que nos echemos para arriba? ¿Sí me entiendes? Siempre es echemos para arriba lo que éramos nosotros y no lo que podemos ser. Pues lo vemos, digamos, bueno, que yo no considero que la gente tenga pues, un conocimiento. Digamos, con este libro, si uno no lo utiliza bien, puede llegar a manipular a mucha gente. ¿Sí o no? Digamos, como a ocasionar daño. Bueno, tantas cosas que uno ve, Sí. hasta controlar demonios. Entonces, la mayoría de la sabiduría que ha adquirido la gente es una sabiduría terrenal para poder acercarse a este libro que es de arriba. Y la revelación con la que ora Pablo es una revelación que venga de lo alto, que venga de arriba y que la revelación de arriba no puede causar manipulación. Uno puede manipular en los púlpitos, en los grupos, controlar la gente, ¿sí? Hacerla que ellos hagan lo que uno quiere que ellos hagan. Y eso es algo satánico. ¿Sí? Por eso en nuestros grupos lo que nosotros queremos es que Dios derrame un espíritu de sabiduría y revelación, que lean, que busquen, que investiguen, que hagan las bibliotecas, que lean pastores, que lean rabinos, que lean que todo, que busquen todo y poder echar hacia arriba, no poder echar terrenalmente. Por eso el evangelio es terrenal, todo lo que predican en la iglesia es terrenal. Usted va a ser próspero, bendecido, sano, curado, va a ser famoso, va a ser todo eso, todo terrenal, pero nunca te dicen que hay arriba. Ya te ponen a pensar arriba. Ahora no te ponen a mirar para el sol, para el cielo, para el cosmos, a mirar cómo se mueve esa vaina. ¿Sí? Pablo está diciendo, yo oro para que ustedes tengan ese espíritu de revelación y conocimiento. ¿En quién? En Jesús HaMashiach. ¿Sí? Entonces uno ya ve la concepción de Mashiach diferente, muy diferente. Dice la escritura, versículo 17, para que el Elohim de nuestro Yeshua, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando ¿qué cosa? Los ojos de vuestro entendimiento. Si dice que quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, porque ¿cómo está mi entendimiento? Cegado. Cegado. Será. Y no dice que sea inteligente. No, una cosa es ser inteligente, otra cosa es entender. Hay dos cosas que hemos aprendido aquí, que es el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y meditar en los textos. Cuatro cosas: conocimiento, entendimiento y sabiduría. Entonces Pablo está diciendo, para que el Elohim de nuestro, perdón, para que el Elohim de nuestro don Yeshua, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de qué cosa. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es orar por las personas que están muy cercanas a nosotros para que Dios les dé un espíritu de conocimiento, sabiduría y entendimiento, pero una sabiduría del techo, de arriba, porque no nos comprenden, ¿no? O no nos entienden, no es fácil que nos entiendan conceptos que son, digo yo, que son párvulos, que son muy elementales, que son sencillos y les cuesta entenderlos. Dice para que alumbre, ¿qué cosa? Los ojos. De vuestro entendimiento. Lee el texto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Sí. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea que yo no puedo saber a qué me ha llamado Él si primero no me ha dado revelación, entendimiento y no ha alumbrado, ¿qué cosa? Los ojos de eso. No puedo entender a qué fui llamado. No, ¿a qué fui llamado? No, yo fui llamado a ser ingeniero. Sí, eso es algo muy terrenal. Es una función terrenal. Pero yo, ¿a qué fui llamado espiritualmente? Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender hasta que no venga una sabiduría del alto. Entonces terminan haciendo desmanes folclóricos como los que se hacen en las congregaciones. Una congregación donde son 60.000 y 50.000 son profetas. Imagínense. Y ellos no saben dónde quedan los libros de la Biblia, pero vienen y te profetizan. ¿Eso qué es? Terrenal. Y Satán es muy sutil en eso. Ahí me tiene que Satanás juega mucho en ese estadio. ¿En qué estadio? En el de los... En eso, de una sabiduría terrenal. Ah, ya. ¿Sí? Entonces te envuelve. Sí, de todo de la Yeshua. Sí. Sacando, con la misma Biblia, ¿no? Con la misma Biblia, sacando textos de los contextos. Satán le dice a Yeshua HaMashiach 4 versículos, 4 o 5 versículos. Sí, 4 versículos. ¿Sí o no? 4 o 5 versículos. Tírate de este pináculo, colocaré, te daré las naciones. Y yo les dije, pensemos por qué él utilizó esos 4 textos. Por algo los utilizó. Porque utilizó los textos fuera del contexto. ¿Sí? Y por qué Yeshua contesta con los textos dentro del contexto.
Porque precisamente él sabía, Hasatan sabe que un texto sacado fuera del contexto te mata, te enreda todo. A la mujer le dijo, aunque Dios os ha dicho de todo árbol, y eso nunca se le fue. ¿Sabe qué hizo? Cambió una sílaba, la invirtió. Cambió 3 por 4 palabras en el texto, lo que acá Baruj le había dicho, él cogió, ¡tan! Lo cambió. Y la mujer se comió eso. ¿Sí? Y Hasatan vino y hizo lo mismo con Yeshua, cambiarle los textos y cambiarle el contexto. A ver si Yeshua caía en la trampa. Y entonces es muy fácil, ¿cierto? En las congregaciones que caigan en las trampas, ¿por qué? Porque se olvidaron de los contextos y se sabiduría, y la sabiduría que depende de arriba de los cielos, no de uno. ¿Sí? Uno tiene que sentarse, cuando uno se sienta en una enseñanza, desinhibirse totalmente del control de la mente de la gente. ¿Sí? Y que el Eterno es la revelación y no control. No que digan, wow, ¿cómo sabe el tipo? No, sino decir, yo comprendí. Yo creo que esa comprensión que yo sé mucho, no sé nada. Te sirve para el ego mío me sube. Y sirve, pero eso no me sirve. ¿Sí? ¿Qué sirve? Que usted diga, yo entendí, o yo comprendí. Es más, voy un pasito delante de usted. Genial. Pero alguien me dijo hace poco que usted sabe mucho, no, no sirve de nada. No sirve que yo sepa que usted no sepa qué sirve. Eso no sirve de nada. Yo ya sé que yo sé, usted no me preocupa. ¿Sí? Para mi ego, pues, se sale a correr para arriba, pero no sirve. Dice, alumbrando, ¿qué cosa? Los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál, para que sepáis ¿Cuál es la esperanza cuál es la esperanza, a que Él os ha llamado? ¿sí? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Volvamos y leamos. No se dice, 18. 18, dice 2, 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vuelvo y repito, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, tengo que tener una esperanza a que me ha llamado. ¿Sí? Y toda la gente no sale, no, ese no, para el infierno. No, yo me voy para el cielo. Y por la noche otra vez, para el cielo o para el infierno. Para el cielo. ¿Cómo me porté hoy? Mal, para el infierno. Para el cielo o para el infierno. Ella los pone a adorar todo el día. ¿Sí o no? No tengo la certeza que no he llamado. No puedo pasar a otra línea mientras que no entienda eso, porque eso me llena a mí de inseguridad. La gente decirle eso, lo que nosotros explicamos aquí, ay, no, usted le enseña a pecar a la gente. No, nunca. Jamás. Al contrario, cuando usted entienda bien ese concepto, usted aprende temor de Hashem. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de la que os he llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuáles la supereminente. Es que yo quería saber otra traducción, la versión internacional. ¿Y cuál la supereminente? Sí, se utiliza más términos como exageraditos. Dice el versículo 18 y 19. Los ojos de su corazón, Sí. para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado, cuáles son las gloriosas riquezas que Él guarda como herencia para los santos. ¿Cuáles son las riquezas que Herencias. tienen? ¿Herencias? ¿Cuáles son las? Perdón. ¿Cuáles son? Bueno, dice, habiendo sido iluminados los ojos de su corazón, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los llamó, cuáles son las gloriosas riquezas que Él guarda como herencia para los santos. La herencia que guarda para los santos. Entonces, yo tengo que aprender a qué fui llamado y qué es lo que me espera. Dice herencia para los santos, no dice castigo. Dice herencia para los santos. ¿Qué dice papá mientras que se encuentra eso? Pido que Dios les ilumine la mente Sí. para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. Ese es lo que pasé, ¿sí? La NB que dice. 1.18 dice, que les tenga iluminados los ojos del alma, para que comprendan qué esperanza abre su llamamiento, qué tesoro es la gloriosa herencia destinada a sus consagrados. Bueno, de otra versión internacional que Alma, utilizan. ¿entiendes? Alma. Sí, alma.
De la NBI. Alma, mente, corazón y entendimiento. ¿Sí? Pues alma, ya, mente, corazón, en esta entendimiento. Sí. Dice 1.18 de la versión internacional. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿La famosa qué? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Bueno, entonces concluyamos de acuerdo a los términos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Creador? Que pidamos que Entendimiento. O sea, Entender. para saber cuál es nuestro llamado. a qué fuimos llamados. O sea, pero no terrenalmente, sino fuimos muy llamados como desde arriba de los cielos. Y para saber qué más. Nuestras riquezas pero no materiales. O sea, todo lo que tiene abierto en los cielos para que yo pueda entender y comprender. ¿Sí? Todo lo que Él ha predispuesto para nosotros. Las riquezas que nos ha mostrado aquí, ¿sí? Y que nos seguirá mostrando. Pero las riquezas que están de acuerdo a nuestro llamamiento, a lo que Él nos ha llamado. Cada uno decimos, yo estaba echando de cabeza esta semana, a que cada uno tenemos un llamamiento, ¿sí? Un llamado. Y mientras que yo no sepa cuál es el llamado, pues yo no sé los dones ni mi función dentro del llamado. Dice Pablo cuáles son las riquezas, ¿sí? Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia. O sea, todo lo que envuelve nuestro llamado. En nuestra iglesia, ¿cómo nos llaman? Un cura se hace por curso, por Estudios. convicción. Por curso. Y a unos cursos teológicos, otros son cursos también pastorales. Un pastor también se hace con 3 años, yo hice 4 años y medio de estudio. 4 años y medio para supuestamente llegar a ser pastor, lo que sea. Y uno entiende aquí, bueno, yo sé que las yeshivas también es un estudio, ¿sí o no? Timoteo también dice que no pongan neófitos a enseñar, a explicar. Pero las riquezas a las que acabó Baruj ha llamado a nuestro pueblo y nuestra nación, ¿sí? Junto con el llamado, porque nuestro llamado tiene una riqueza. Por ejemplo, nos hemos puesto a pensar, mi llamado, ¿qué riqueza tiene? Porque si yo entiendo el llamado, enseguida se me empieza a adornar a lo que yo fui llamado. Pero ese llamado es muy complejo, ¿no? Porque como usted dice, mucha gente se forma para pastor, pero si ese no es su llamado. Yo no llamado. Eso es lo que yo estaba pensando. El mismo Pablo. Entonces, Ok. ¿cómo sabes Digamos, tú cuál es tu cuando llamado? empezó su llamado, es un giro totalmente diferente. Ah, sí, sí. Y empezó, No, digamos, sí. como No pensé que se refería a ese texto. a cuál va. Sí, no, a ese texto de acá, pensé que lo que iba a decir pensé que tenía que ver con eso, pero sí, sí, tiene toda la razón. El No, llamado de Pablo cambió. y tiene que ver, porque cuando Pablo es llamado, él cambia todo, Sí. toda su teología, toda su doctrina. Porque Pero me él- imagino que él terrenalmente ya sabía que había sido. Era militar, ¿no? Sí, así es muy bien. El ala militar. Pero espiritualmente cuando lo chocó, digamos, fue cambio muy de repente. Tanto que, digamos, cuando se estrellaban esas dos, Pero uno ahí cómo sabe el llamado, pues. El llamado, o sea, digamos, es un punto muy difícil, ¿no? Sí, pero No saberlo. vuelvo y digo, sí, donde eso no lo puede saber y uno no lo puede ejercitar. sí, O sea, no entender. pero tú darás, No, claro que lo entiende. tú darías cuenta también por eso, ¿no? Pues claro. Porque si yo fui una persona, un bombero, que me dieron este bombero, el casco de bombero, y ahí veo un incendio, yo cojo y me siento. ¿Por qué crees que será juzgado? Por no Por ejercer. bombero. Ah, y es delicado. Es delicado, pero nosotros creemos que también el juicio no es un gran castigo, pero hay algo que nos puede causar dolor por no hacer eso. Yo tuve que hacer llamado a algo, ¿sí? No con el dichito que estos grupos son así. O sea que todos, Pero sí, o sea que todos en teoría tendríamos que saber a qué fuimos llamados. Y si uno no lo sabe, por ejemplo, bueno, hay gente que lo puede saber. Dice pero- Pablo que Que yo pido pidamos y entendimiento. sabiduría, pero el llamado de arriba, ese llamado que me acomoda y que me deja lleno, porque puede ser un llamado, digo que cuando uno está siendo completamente satisfecho, o sea, como la viejidad no encuentra placer, o sea, no siento placer en lo que hago, ¿sí? Uno lo siente, es como cuando
Pero el placer espiritual se encuentra cuando yo encuentro dónde fui ubicado. ¿Sí? Y yo mal haría decir, yo les he dicho muchas veces, si usted llega y me dice, vayamos a un ancianato, yo voy, créanme, y tal vez, no sé, ore, y ore por ellos, pero no fui a lo que yo fui llamado. Yo fui llamado a lo que estoy haciendo aquí sentado, o sea, a enseñar. Sí, y entonces yo encuentro placer en eso. A mí me ponen aquí a las 3 de la mañana, encuentro placer en eso. No siento una carga. Pero usted me dice, vaya y visite a los soldados que les falta una pierna, que vaya, no puede ir otra persona. La misericordia de Dios, sí, o sea, cada uno fuimos y tenemos que encontrar ese empate realmente de los cielos, no terrenal, no que digan, ay, sí. O sea, uno debe sentir un gozo por el Correcto. O sea, por la labor del llamamiento. Sí. Porque digamos un ejemplo, tal persona enseña, Sí. o digamos yo enseño, pero digamos yo no me siento, digamos, no, digamos no me siento como tienes enseñando, o sea, como que diga, no es lo mío. Perfecto. Pero digamos yo lo hago y digamos no Porque lo hago con alguno, no, tampoco digamos lo hago por colaborar. Vale. Pero digamos que obviamente ese llamamiento no es. No, sí. O sea, así Y eso es una buena más, puerta. tú puedes tener hasta buen dialecto, puedes tener una buena verborrea y Sí, un buen argumento. sí, ser casi político y manejar la masa y eso. Pero tú sabes que por dentro estás en el lugar equivocado. Eso no es. Sí, yo creo que uno lo siente. Sí, Si me digo yo, solo digo el placer. Pero ¿qué clases de llamados hay? O sea, para que, o sea, funciones, por decirlo así. sí, ¿cuáles son los llamados? Sí, porque pues, o ¿a qué me llamó el creador? ¿Sí o no? no, Dentro del cuerpo de Dios, una noción, pues hay unos llamados y también los llamados tienen unos dones. ¿Sí? ¿A qué fui yo llamado? Y uno sabe, en mi interior cuando encuentro placer con algo que hago y que no necesito que me den un mérito, ese es mi llamado. O sea, cuando yo vuelvo y digo, yo voy del soldado que les falta una pierna, ¿sí? Y no necesité que alguien me ayudara, que alguien me gratificara o que alguien me dijera qué buena, sino que al contrario, pasé como por el ostracismo, ese es mi llamado. Yo creo que la pregunta de Ana era más como qué clase de, digamos, sí. como O sea, labores, ¿cuál conoces? enseñar, no Sí. sé, Pero bueno, también Cantar, danzar. alabanza. Sí, ¿Qué se cree que es la pregunta de Ana? ¿Cuáles son en específico? en específico. No en general. O sea, sí, ¿cuáles pueden ¿Dónde ser son el la llamado de otra conciencia persona de que tú conozcas? Pues Pues uno porque deben haber también. más, obvio, pero... Sí, sí, puede ser una de las pautas, por ejemplo, discúlpame, algo que dice Juan Pablo, que si la consejería es una especie de llamado, sí, de servicio además. Porque No, eso es servir. no todo el mundo tiene esa paciencia, ¿no? No, Ni esa vocación, digámoslo así. Ni la sabiduría para Ni la conseguir. y se debe sabiduría. aconsejar porque es terrible, pero ahí, eso viene todo pegado. ¿Sí? Todo viene como pegado. Por ejemplo, el aconsejar. ¿Sí? Si tú no tienes un conocimiento bíblico, vas a ir para cualquier cosa. A la Y un mal persona. consejo puede llevar a muchas cosas. Sí, un mal consejo puede llevar a una destrucción y un buen consejo a una buena edificación. Ahora, dice, a unos llamó a ser, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, ¿cierto? Hay mucho profeta escondido, hay mucho, yo lo capté el chaval, dije, hay mucha, ¿Dónde profecía? sí, mucho. O sea, y la gente no lo ha pillado, yo no lo tengo, me hubiera gustado tenerlo, no lo tengo, pero hay personas que lo tienen, y lo tienen, ¿sabe cómo? Guardado, y lo saben. Hay una persona que le dije, mire, tú lo tienes, yo casi que le digo, usted lo tiene, sí, usted lo tiene adentro, o sea, que tienes que ponerse a estudiar, ¿sí? A que el don no se le vuelva el don de hechicería y brujería y de adivinación, sino que ese don se le vuelva un don verdadero de revelación. Eso no estamos hablando de palabras mayores. O sea, una persona ubicada en la Torah, ¿sí? Ubicada bien en los caracteres del profeta, con el don de profecía, no, eso es una máquina, Es un monstruo. es un monstruo. Dice, ¿no? Que el pueblo se vuelve loco sin profecía. Sí. Necesita al profeta. El pueblo se desenfrena, dice la escritura. El pueblo se desenfrena porque no hay profecía. Y en todos los profetas, a todos los dicen, a todos siempre llama a los profetas. Dice, ¿ustedes dónde están? ¿Ustedes por qué no estudian en mi secreto? Ustedes están profetizando del propio vientre. Ustedes están imaginando, no profetizando. Y el don lo coloca. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque faltó ¿qué? Conocimiento, sencillo.
Si tiene conocimiento, usted no puede ser destruido. Nuestra nación, hermana, judío, no ha sido destruido. ¿Por qué? Porque conservan su Talmud, su Mishnah y su Gemara para arriba y para abajo. Eso es indestructible. Y estamos hablando de revelación de la Torah, no estamos hablando de la Torah ni siquiera. Nuestro pueblo necesita esa revelación de la Torah. El profeta necesita eso. Entonces, yo te podría decir, por ejemplo, ¿sí o no? Que hay colocados gente con el don de revelación de espíritu, el don de discernimiento de espíritu, el don de sanidades, el don de milagros. Son dones, ¿cierto? Que Dios ha colocado en cada uno, porque los ha colocado. ¿Sí me entiende? Si usted tiene un llamado, usted ha sido colocado con un don. Él no va a llamar a alguien, él no va a llamar a un soldado sin un don. Eso es muy ridículo. O un soldado para ser panadero. Y uno tiene que saber a qué fue llamado. Pero es difícil, ¿no? Yo creo que, y es como yo escucho a veces, ¿no? Predicas cristianas por allá de los 90. Aún en esa época ellos decían, no, en este momento hay un desperdicio, digamos, de los dones Sí. porque la gente lleva 20 años en una iglesia y se acostumbraron, fue lo que hablamos ahorita, se acostumbraron fue a venir a la iglesia los domingos y hacer una desconexión entre iglesia y vida. O sea, como que la iglesia hace parte de la vida, pero la iglesia no hace, la vida no hace parte de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Hay una separación. Entonces eso hace que mucha gente, todos, la gran mayoría, o tengan mal enfocados los dones, o los tengan ahí ocultos o mal ubicados. Pero uno sabe su inclinación. Por ejemplo, yo he visto gente que quiere subir a la alabanza en las iglesias a la brava. ¿Sí? O sea, quieren estar en el ministerio de alabanza a la brava. ¿Sí? No sé. El tipo interpreta un instrumento musical. El tipo interpreta un instrumento musical. Entonces yo les decía, si ustedes no saben ni siquiera dónde está un bendito libro de la Biblia, ¿cómo ustedes pueden pertenecer al ministerio de alabanza, por favor? Porque es que yo puedo contratar músicos, ¿sí o no? Yo puedo contratar a un man que toque el acordeón. Y mejor que los chinos. Y igual hasta más profesionales, yo no sé. ¿Sí o no? Yo puedo contratar a un guitarrista, un bajista, yo los puedo contratar. Y poner al man, ¿sí o no? Al tipo que tiene una voz. Y yo le digo, si el tipo que canta tampoco sabe dónde están los libros de la Biblia, no sé, entonces ¿qué contratamos? Contratamos un cantante. Y le digo, hermano, interpréteme una de Marcos Witt, y le doy ahí ¿sí o no? Y entrenela toda la semana y el domingo viene en la canta. ¿Hay algún problema? Ninguno. ¿Cuál es el problema? Que ellos que tienen una habilidad para un instrumento, piensan que tienen el llamado a la alabanza. Eso es un error. Entonces a ellos, sí, ellos piensan que porque yo toco una guitarra, miren, yo vi un hombre en una congregación tocar un saxofón y él lo hacía abajo. A él le daba pena hacerlo arriba. Y le dije, ese man tiene el llamado. O sea, si no, ese loco sí nació para eso. Porque él sabe que está haciendo el mal. Siente temor de su vez. Y yo estoy seguro que no siente temor, ¿no? Porque lo interpretaba perfectamente. Y a él le dijeron a ¿usted por qué no se dijo? No, yo soy contenta haciéndolo aquí. Es un profesional. ¿Sí? Él me dijo en un momento, ¿por qué? Porque siente temor. Y si acá Baruch le puso el temor. ¿Por qué? Porque tiene llamado. Entonces usted puede ser el mejor guitarrista del mundo. Si usted no tiene llamado, usted es un músico, no un adorador. Sí, la diferencia. Usted puede ser un adorador con maracas, con una buzaina. Yo no sé si ustedes vieron el Shema recitado por una tribu africana. Todos esos manes son músicos. Si no como recitaron el Shema, le dan unos escalofríos para los manes lo cantan. Se le ponen unos pelos de punta. ¿Sabe por qué? Porque esos manes están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Sí, en medio Oscar, en medio Odio. Yo nunca he escuchado un Shema tan bien interpretado como esos manes. Uy, no, pero bárbaro. Uy, estos manes, muy bárbaro. Están haciendo lo que Dios dijo que tenían que hacer. Entonces, tú puedes tener la mejor voz del mundo, puede ser el que quiera, ¿sí? Cantante, puede ser cantante, pero no adorador. Entonces, yo escucho a veces hermanos que cantan música muy bonita, digo, pero ese man no tiene llamado. Caso por el que nosotros escuchamos, no va a utilizar el nombre, ¿vale? Que yo siempre he dicho, este man tiene llamado. Ah, sí. Porque tiene, en mi concepto, una muy mala voz. Comparados con otras, digo, uy, no, este chino tiene una muy mala voz. Pero yo lo escucho y digo, este man tiene el corazón en el piso, adorando a Dios. O sea, ese man tiene que el llamado. ¿Sí? Uno sabe cuando adora al Eterno con su llamado. Uno lo sabe. ¿Por qué? Porque uno no está manipulando a nadie, no está controlando, no está buscando el puesto. ¿Sí? En las congregaciones se pelean el puesto de pastor, se lo pelean.
O es Sí. hereditario. 1 Corintios 12:8. Y a unos Ande. puso Dios en la iglesia, bueno, en la congregación más bien, Sí. primeramente apóstoles, Sí. luego profetas, el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dejo lo que dice como tan pegado todo. Y a unos puso Dios Escuchemos. en la congregación. Aún los puso Dios en la congregación. ¿Quién los puso? Dios. Dios. No el hombre. En la congregación, primeramente apóstoles, Sí. luego profetas, lo tercero maestros, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ya, pues ahí siguen un poco de preguntas. ¿Y a quién dejó de últimas? Don de lenguas. Y en la iglesia le sacan a uno pecho porque no hablaban lenguas. Y unas lenguas que no entienden ni mandrake. Una que no balbuceaba ni fu ni fa. Y ese era un gran prestigio. Y resulta que lo colocaron de últimas. O sea que sí. Al contrario, Pablo, por ejemplo, en Corintios llega y dice: "Oh, yo deseo que todos profeticen". Sí, pero profeta, profeta, no humana divino. Sí, no es lo que hacen que es adivinar. No, 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 profeta, profeta, divino existir. Yo sé que en estos tiempos le tenemos que levantar verdaderos profetas. ¿Sí? Ahora se están haciendo estas escuelas para levantar verdaderos profetas y enseñarle la seriedad al tipo de que es un profeta. Y el don no va a manifestar el creador. Y esas son las cosas, ¿cierto? Los que hacen milagros, profetas, apóstoles, los que hablan lenguas, interpretación de idiomas. Y todas las otras cosas que se afinan. Eso más o menos uno se ubica en qué punto el Eterno me llamó. Vuelvo y repito, usted puede tener la horripilante voz, yo se lo dije una vez aquí, en un ayuno. Sí, yo tenía el placer de enseñar los ayunos. Y una vez una viejita, que son unos 65, 70 años, me dijo una vez: "No, yo quiero cantar". Y la viejita con ese ánimo, pues, un ánimo, que no puede ni hablar casi, ¿sí o no? Y no, hermano, en la próxima debemos de cantar la cantada para otro lado, para otro día, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Sigue con la cantadita para otro día. Oremos y perseveramos, ¿no? La señora así, y ya le digo: "Hermano, te da con los ojos, puedes cantar". Y sí, un ayunito de estos países, una cantada. Hasta que un día me la voló. Y dije: "Canta, hermano, cante, cantemos, cantemos entre todos". ¿Sí? Yo no me acuerdo hasta la fecha de hoy, un día que haya sentido tanto la presencia divina, que no, la señora no tenía cero voz, pero a mí me hizo llorar. Y dije: "Uy, bárbaro, esta señora tiene la presencia de Dios en su don, lo está haciendo". O sea, me hizo llorar. ¿Sabe qué le decía? "Hermano, no se olvide cantar en el otro ayuno". Sí, eso por sobrador. Sí, menospreciando yo a la viejita, y dije: "Pues, viejita, con esa voz no creo que, no creo que le apunte mucho, pero hágalo". ¿Sí me entiende? Lo hizo. Entonces, ¿qué hacen hoy? Sí, hacen eso, hacen unos cursos de vocalización, pero no hacen un curso de cómo es que se habla. Nuevos, sí, nuevos, sino de adoración. Entonces, eso me hace que la viejita tenía el don. No tenía la voz, tal vez la más, no era, no sé, cantante de ópera, pero la presencia estaba con ella. Entonces, a veces también hacen la danza repetitiva. Y en los cinco danzadores, lo que hay es corista, no, ¿cómo se llama eso? Cuando danzan y lo hacen todos al tiempo. ¿Coreografías? Hay es coreógrafos y no danzadores. ¿No? Entonces, todos lo hacen. Entonces, yo también podría contratar 5 coreógrafos y eso creo que se alquilan también, ¿sí o no? Sí. Todo en esta vida se puede alquilar. Todo en esta vida se puede alquilar. Sí. Y no una persona que dance, que entienda, que comprenda que lo que está haciendo con cada movimiento es bajando la presencia divina y llevando el pueblo hacia arriba y no llevando el pueblo hacia abajo. No viendo que el pueblo se fije tanto en ellos, no, sino que el pueblo se fije que estamos en un momento de adoración. ¿Sí es difícil que es? Dificilísimo, es complicadísimo. Pero si la persona tiene el don, lo hace. No si la persona está bailando o danzando. Yo también puedo bailar y danzar, yo le casco a eso. Eso no es que yo me pare al frente y digo: "Bueno, vamos a adorar". No, pues, no. Si los que le fueron llamados para eso, que le casquen.
y que nos lleve a nosotros para arriba y no para abajo. Y no que nos fijemos en ellos, sino que la presencia divina esté ahí. Entonces, eso más o menos son como los dones. Entonces, dice que Pablo ora para que el Eterno coloque ¿qué? Ese espíritu de revelación y que yo pueda entender a qué fui llamado. Porque cuando tú abres la boca, o tú dances, o tú cantes, o tú simplemente digas un aleluya, amén, la presencia divina se manifiesta. ¿Por qué? Porque el don está ahí. ¿Qué es el don? Es un regalo. Aquí hay un texto que dice que vemos un chaval, dice, y subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Nosotros los dones los vemos como ciertas habilidades, pero no como una manifestación de Dios. Como una manifestación de Dios tiene que ser. Y eso que hay más extremos, ¿no? Hay quien dice que los dones no existen. En el mesianismo muy poco a los dones. Ah, sí. Efesios 4:8. Sí, porque alguien me dijo, no, es que el don de la liberación no existe. Y la liberación, yo nunca la he visto. Cuando yo torcé los ojos a alguien aquí, yo sí, la liberación existiría. ¿Sí? Y me dice, los dones existen, obvio. Si no es ese versículo, toca cortarlo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Para ver eso. Discúlpame. Efesios 4:8. Efesios 4, ¿qué dice? Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Todos tenemos dones. Todos los llamados tenemos dones. No se aterran las congregaciones. ¿Y cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi don? ¿Cuánto llevan? 15 años. O sea, ¿cómo usted si se mete en una universidad? 6 años y se gradúa. Así no sepa matemáticas, se graduó. ¿Se esforzó? Sí, pero lo hizo. Y usted no le preocupa en una congregación, ¿a qué fui yo llamado? Entonces sale a predicar el que no tiene que predicar. Sale a danzar el que no tiene que danzar y sale a cantar el que no tiene que cantar. Entonces hay un enredo ahí adentro que uno dice, nada está en su sitio. Con razón predican lo que predican y todos dicen amén. Entonces cada uno fuimos llamados y tenemos que buscar eso. Y oro para que el Eterno derrame en cada uno, como dice, el espíritu de ciencia y sabiduría, puede entender a qué fui llamado. Pero vuelvo y digo, eso tiene que estar relacionado con el placer, con una buena espiritualidad, de yo entender a qué fui llamado. ¿Sí o no? Que no se mueva una carga, sino que nos da eso. Y ahí ya se nos da placer de conexión con los cielos, porque a eso fui llamado. ¿Qué más dice el texto? Sí. Dice 1:19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Pero que frío conectado. ¿Estás leyendo primero que todo qué traducción? La Nueva Versión Internacional. ¿Qué texto está leyendo? Efesios 1:18. Efesios 1:18 y el 19. Okay. Otra vez 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Bueno, entonces, léelo esa en la Reina Valera. ¿El 21? Listo. Dice, sobre todo, bueno, rápidamente el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Disculpa, lee el mismo texto. Una besita. Porque es que hay cuatro palabras que se usan. La supereminente grandeza. Dice Peshitta Arameo 19. ¿Y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros los que creemos? Conforme. La excelencia de la majestad de su poder que actúa en quién? En nosotros. En nosotros hay dunamis, eso lo sabemos, que la presencia divina está entre nosotros. Conforme a la operación de la inmensidad de su poder. Conforme a la operación de la inmensidad de su poder. Sí, el cual ejerció en el Cristo,
resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo. O sea, ¿qué quiere decir con todo esto que está diciendo? Que nosotros hay un poder. Sí. El mismo poder que actúa en Yeshua Mashiach para levantarlo de entre los muertos. Eso todos lo sabemos. Eso sí, eso es muy antiguo. Eso sí, ya lo manejamos en la iglesia. Que dentro de mí, como fui sellado con la presencia de mí, dentro de mí hay un dunamis, una fuerza para hacer lo que Dios me ha mandado hacer, porque ese es el contexto. Entonces, voy a hablar en primera persona. A mí no me da pereza estar hasta la 1 o 2 de la mañana leyendo un texto. A mí no me da pereza. Es más, siento vigor, cierto Ánimo, fuerza. ánimo, fuerza, porque Dios colocó eso para hacerlo. Pero si usted me pone, por ejemplo, a ver unas notas musicales de una canción cristiana, yo, uy, no, pues, explíquemelo, yo no sirvo para eso. O que usted me diga, no, vamos a analizar otra cosa. Por ejemplo, hebreo. Llama a la 1 de la mañana al significado místico de las letras hebreas. Yo sé que yo tengo que aprenderlo, pero no es la hora. Pero usted me dice, mire que hay un texto que dice tal cosa, que no sé qué tal, yo miro y lo observo y me dan 2, 3 de la mañana y siento esa fuerza que se conecta con eso, porque a eso fui llamado. A eso fui llamado. Entonces, esa es otra de las fuerzas del llamamiento, que lo que yo hago, siento ese ímpetu, ¿sí? Ese vigor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿usted ha sentido vigor para algunas cosas del creador? ¿Tú para qué sientes vigor específicamente? Por enseñar. ¿Para enseñar también? Entonces, cuando yo siento el llamado, yo tengo que buscar mi llamado. O si no sabe qué es lo que pasa, que uno se llena de teología y no mira, no sabe cómo votarla. No sabe cómo votarla. Uno se llena de un conocimiento aquí bárbaro y yo los enredo que la gematría, que da alfa al revés y que le dio el universo y el cosmos y se lo tuerzo y se lo volteo. Y yo digo, ¿y ahora qué van a hacer? Falta otra parte, la conexión. De hacer. Entre oír y hacer. De hacer. Nos toca buscar nuestro don y nuestra capacidad y ejercitarlo de puertas para afuera. Y nos toca buscar a qué me llamó Dios. Si Dios me llamó solamente a sentarme aquí y aprender, si Dios me llamó a eso, es muy pobre Dios. Dios nos ha dado un poder, nos ha dado el mismo poder que puso en Jesús Mashiach, nos lo puso en nosotros. ¿Y es para qué? Para fusionar. ¿Se entiende? Para no actuar de aquí para adentro, ni para afuera. Entonces, ¿para qué el don me lo puso el creador? Pues, yo para que usted lo utilice en la universidad, en la casa, en el hospital, debajo de la cama, no sé. Tiene que utilizarlo en un lado, porque eso es un don. Los dones se ejercitan. ¿Sí o no? ¿Por qué el Eterno no permitió entender tanto ese libro? Pues que un día se me dio por ejercitarlo, como todos. Si usted lo ejercita, su voz pues va a ser no sé, tiene el término monstruo que siempre lo uso. ¿Sí? Un monstruo, sí. Pero si no lo usa, va a estar 15 años y la misma con la misma. No, uno tiene que abrirse y Dios, ahí le verá de todo. Dios le mostrará a usted absolutamente de todo. Oremos.